Hola Macarena, oye, muy buenos días y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros para conversar esto que es de los trastornos, disculpa, de la conducta alimentaria. Y como para entrar rápidamente en materia, me gustaría preguntarte que como especialista tú en este caso, ¿qué deberíamos entender por este tipo de trastorno? Ya. Bueno, muchas gracias Eduardo por la invitación primero y bueno, en término a tu pregunta, los trastornos de la conducta alimentaria se refieren en general a trastornos que afectan en la percepción de la imagen corporal, en la conducta alimentaria propiamente tal, que altera como la relación que las personas que tienen estos trastornos tienen con la comida. Em, y bueno, tienen distintas como incidencias en la vida diaria, no solamente como, por ejemplo, muchas veces se cree que estos trastornos es que a las personas les cuesta comer solamente, pero va más allá, mucho más allá de eso, ¿cierto? El tema, por ejemplo, la inseguridad con la imagen corporal también lleva a que muchas personas que tienen estos trastornos eviten ciertas situaciones sociales, ¿cierto? Se aíslan, eh, eh, también tienen muchos pensamientos obsesivos con respecto a la comida, a cómo se ven, a sus inseguridades que les afecta al día a día. O sea, este trastorno, bueno, por el hecho de no comer, le afecta, por ejemplo, también a la concentración, pero también estos pensamientos le afecta en, en todo el ámbito, por ejemplo, laboral, académico. Son trastornos bien difíciles que afectan en distintos ámbitos de la vida de, la, de las personas que tienen que generalmente son mujeres. Por eso muchas veces las personas, las psicólogas o los psicólogos que trabajamos en trastornos hablamos de las pacientes, porque la verdad es que la mayoría de las personas que tienen estos trastornos son mujeres. Ya, perfecto. Oye Macarena, y cuéntanos, ¿cuáles son los trastornos alimentarios más habituales? Mira, los más habituales son la anorexia, que digamos como es como más o menos el que más se conoce también por la población, que es esto de la dificultad para comer, la restricción alimentaria, y son, claro, son aquellas que restringen más en la alimentación. Y dentro de la anorexia también puede haber una anorexia que se llama, bueno, anorexia típica, que algunos profesionales decimos que la verdad es que no, no, no nos gusta mucho esa ¿cómo se llama? ¿Denominación? Sí, esa denominación, porque se refieren a aquellas personas que están sobrepeso o normopeso y tienen anorexia, ¿cierto? Porque dentro de la definición de la anorexia, digamos del DCM, sale que las personas con anorexia son aquellas que también tienen que tener un IMC bajo. Eh, entonces la anorexia atípica sería aquella que tienen un IMC normal o mayor, digamos, y también tienen estas conductas. Oye Macarena, disculpa que te interrumpa, pero ¿y el IMC qué es lo que es? El IMC es el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la estatura. Ah, perfecto. Oye, aprovechando aquí también esta instancia, me gustaría preguntarte si hay alguna tipificación, alguna idea de cuáles son los rangos de edad en que comienzan normalmente este tipo de trastornos. Ah, bueno, perdón, es que me faltó responder porque te comenté la Ah, dale, anorexia dale, y me dale, faltó los otros también trastornos, po. dale, sí, por favor. Ya, Disculpa. sí, no, los otros son la bulimia, ¿cierto? Que la bulimia se puede también presentar en distintos tipos de tamaños corporales y tiene un poco también de restricción, pero viene acompañado con atracones y compensación. La compensación puede ser vómito, laxante o bien al día siguiente, por ejemplo, saltarse comidas. Entonces las personas con bulimia están en un ciclo constante de la restricción, el atracón y la compensación. Y el otro trastorno muy común es el trastorno por atracón, que es el que eh, menos se puede, o sea, que es más difícil detectar porque se puede confundir por comer mucho, ¿cierto? Son como, y se presenta mucho en personas con obesidad. Y entonces trastorno por atracón al final son personas que tienen constantemente y frecuentemente atracones, que entendiéndose por un atracón
son cuando comen mucha cantidad de comida en poco tiempo, con la sensación de no poder parar, ¿cierto? Entonces hay personas que padecen de este trastorno que frecuentemente presentan obesidad por, digamos, las consecuencias de comer mucho en poco tiempo. Y ahora, contestando a tu pregunta, perdón, voy a decir algo. Precisamente eso, que eso, ahora aprovechaba de preguntarte nuevamente. Sí, me habías preguntado la edad. Ya. Claro, mira, estos trastornos comienzan generalmente durante la adolescencia. Y frecuentemente, disculpa, en mujeres sucede. Entonces lo que ocurre es que las mujeres generalmente cuando son adolescentes o están, digamos, en la pubertad, su cuerpo empieza a cambiar, la opinión del resto empieza a ser predominante y las presiones sociales empiezan a ser evidentes en torno al cuerpo, ¿cierto? Ahí empiezan los típicos comentarios de las tías, que estáis más gordita, o estás muy flaquita y engordaste. Entonces las mujeres adolescentes empiezan a sentirse insatisfechas con su cuerpo. Algo que cuando eran, digamos, niñas, no era tan relevante, ¿cierto? El cuerpo. Todo el resto era importante jugar, era importante estar con sus amigos, y después empieza a ser súper importante cómo me veo, cómo me perciben. Ahí empieza la insatisfacción corporal. ¿Y qué pasa? Que cuando uno está insatisfecho con su cuerpo, lo que está normalmente aceptado es hacer dieta, ¿cierto? Entonces ya, ¿no te gusta tu cuerpo? Haz dieta, come menos, cierra la boca, qué sé yo, cosas que a lo mejor frecuentemente se han escuchado como, hemos escuchado todos como en nuestras familias, ¿cierto? Y la dieta es el principal precursor de un trastorno de la alimentación. ¿Por qué? Porque ahí es cuando eh, no se dificulta encontrar, digamos, el equilibrio de la dieta porque por un tema de organismo biológico, uno no puede vivir en restricción, ¿es cierto? Tu cuerpo te pide más comida. Entonces, eso de voy a dejar el pan, siempre frecuentemente dura una semana, a algunas personas le pueden durar un mes, pero después vuelves a comer todo lo que no comías antes o hasta más y vuelves a engordar, ¿cierto? Entonces, eh, la niña se encuentra en un ciclo de dietas y algunas de las niñas que empiezan las dietas llegan a tener un TCA porque también a lo mejor tenían predisposición biológica que la llevó a tener un TCA, algunos rasgos de personalidad también, algunos rasgos obsesivos o más impulsivos que las predisponen a la enfermedad. Entonces, claro, empieza en la adolescencia generalmente por la etapa, pero también es como un poco factores como predisponentes y los gatillantes son generalmente las dietas y la insatisfacción corporal producto de comentarios y presiones dentro del entorno de las niñas. De acuerdo. Bueno, cubriste súper bien además lo que te quería preguntar, que eran básicamente los gatillantes, pero bueno, acabas de comentárnoslo. Y me gustaría preguntarte una cosa, quizás como una curiosidad. Si ya bien nos comentabas que dentro de la adolescencia normalmente es cuando tiende a aparecer, digamos, estos trastornos, ¿existe alguna edad, por ejemplo, como en el caso de la psicosis, en cual ya no suceden estos trastornos? Es decir, ¿hay alguna edad en la cual alguien se pueda sentir como que esto ya no me pasó? Eh, la verdad, no que yo sepa. Yo de los estudios que he leído y las clases que he estado, nunca, nunca he mostrado que hay como una tope, ¿cierto? Y yo también he tenido pacientes que empiezan, digamos, con esta sintomatología después de la adolescencia, porque al final la adolescencia es donde uno está más vulnerable a llegar a tener un trastorno de la alimentación, pero sí se puede presentar después. Oye, perfecto. Oye, Macarena, ¿y cómo, de cara a nuestra audiencia, cómo podríamos nosotros detectar el caso de personas cercanas? Pueden ser hijos, tías, tíos, en fin, personas que nos importan en definitiva, que están padeciendo este tipo de trastorno. ¿Cómo pudiéramos nosotros darnos cuenta? Ujú. Mira, muy importante en ese sentido,
tratar, en un primer lugar, no juzgar solamente por el tamaño corporal, ¿cierto? Porque como te decía, los trastornos de la alimentación se pueden presentar en cualquier tamaño corporal. No es necesariamente esto de que se le vean los huesos, digamos, como a las personas con anorexia. Entonces, en un primer lugar, tratar de sacar como ese como estereotipo que tenemos de que solamente las personas con trastorno alimenticio tienen un cierto tamaño corporal. Bueno, en segundo lugar, ver los patrones de la alimentación. Por ejemplo, los adolescentes muchas veces empiezan, no, mamá, no tengo hambre, no quiero tomar once. O, hoy mamá, es que me está funcionando, como que no estoy yendo al baño, tenía un laxante. Eh, y las mamás a veces se los dan pensando que es verdad, claro que no está yendo al baño, entonces se le voy a dar el laxante. Pero si uno lo piensa, igual es súper raro porque en esa edad tú tampoco conocí los laxantes, no sabes ni siquiera para qué sirven. Pero claro, eso también es un signo que se empiezan a pedir laxantes o se empiezan a saltar comidas. O, por ejemplo, también muchos comentarios de hoy que estoy gorda, que me veo mal, no, mamá, no voy a comer eso porque soy gorda. Cuando se empiezan a aislar, no voy a ir al evento, no sé, no voy a ir a carretear, por ejemplo, muchas veces no van a carretear porque saben que se van a enfrentar a situaciones donde le van a ofrecer comida, le van a ofrecer alcohol y prefieren no ir como para no estar en esa situación y evitar comer, digamos. También otras cosas es, por ejemplo, si es que, no sé, si comen y después van al baño, también hay que tener ojo porque podrían, por ejemplo, estar vomitando. Eh, Al final es como, perdón, al final es como ver el patrón de la alimentación que está teniendo, que si está evitando ciertos alimentos, si se está restringiendo ciertas cosas, si se está saltando comidas, si se está pesando, eso me faltó, si se está pesando mucho, ¿cierto? También ver al final si es que se nota que está en un ciclo de la dieta, si está teniendo atracones, siempre con cuidado, porque a veces puede que no sean atracones y simplemente está queriendo comer más. Entonces, si es que ve que está comiendo más de lo que debería comer, muy rápido, si después, no sé, después la niña se siente mal, después va al baño a lo mejor también. Entonces, esas cosas, yo creo que eso es importante ir teniendo ojo. Perfecto, Macarena. Oye, muy de la mano de lo que tú nos estabas comentando recientemente, ¿cuándo te parece a ti que es recomendable asistir a un especialista? Ujú. Mira, yo creo que en estos casos lo mejor es asistir apenas uno piensa que podría haber un trastorno de la alimentación. Así como ante la primera duda, porque estos trastornos son bien graves y son fácil que se cronifiquen, o sea, que se cronifique, pero sí se pueden recuperar, sino que como que que tengan mucho tiempo, ¿me entiendes? Entonces, mientras antes uno consulta, eh, es probable que el tratamiento se demore menos y sea más fácil tratar los síntomas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hoy mi hija se está saltando comidas, qué raro, o no quiere comer toda la comida que le estoy dando, o vi también que no sé, porque a lo mejor estaba yendo al baño, o me está preguntando, o sea, me está preguntando mucho de las calorías, se está fijando mucho con las calorías, a lo mejor tiene una aplicación que está contando calorías, lo mejor es ir inmediatamente. A mí me llegan muchas pacientes que no llegan a tener un trastorno de la alimentación, pero sí están teniendo conductas alteradas en la alimentación, ¿cierto? Y también que se están pesando, se están mirando mucho al espejo, están todo el tiempo preocupadas sobre su peso, cómo se ven, pero así como probablemente tal como DCM no presentan un trastorno, pero sí podrían, si esto seguía, iban a presentar un trastorno, ¿cierto? Muy probablemente. Perfecto, me parece súper importante lo que nos estás comentando de tratar de acudir lo antes posible frente a cualquier tipo de indicio que sugiera que esto puede suceder. Eh, Oye, Macarena, finalmente, ¿cómo es normalmente, o en qué consiste normalmente un tratamiento para este tipo de afecciones? Mira, lo más importante que me gustaría transmitir es que el tratamiento primero es interdisciplinario, en el sentido que se trabaja con psicólogo, nutricionista o nutriólogo y psiquiatra, ¿cierto? Porque finalmente el psicólogo de la parte de esto, digamos todo lo mental que implica este trastorno,
el nutricionista ve la alimentación cuando muchas veces tienen que o subir de peso o tienen que, digamos, dejar de restringir, dejar de tener atracones, como nivelar la alimentación, y el psiquiatra ve todo el tema, digamos, neurológico y digamos, no sé, por la impulsividad que pueden tener, por ejemplo, las personas con bulimia o con trastornos de atracones, como todo el tema de la neuroquímica, se podría decir. Y en torno al psicológico, entonces el tratamiento, va un poco como por fases, donde cuando llega la paciente, lo primero y lo más importante es que la alimentación digamos, se normalice. Como te decía anteriormente, no más, que no restrinja, que no compense, que no haya claro, que no compense como por ejemplo que no hayan vómitos, y que pueda comer todas las comidas, porque es importante tener un cerebro sano, que tenga todos los nutrientes necesarios en su cuerpo para que pueda, digamos, tener un proceso de reflexión, porque si tú lo piensas, si una persona no está comiendo o está teniendo menos de lo que necesita, no se puede trabajar con ella, porque no está, no está teniendo toda la energía que necesita para hacerlo. Y después se ve, digamos, todo el tema de como las necesidades psicológicas, las razones por las que se presentó el trastorno y distintos impedimentos que pueden estar estando para que la persona se mejore, que puede ser a veces como situaciones familiares o situaciones académicas que no están contribuyendo en la mejoría, ¿cierto? Eso, no sé si respondí bien tu No, pregunta. súper bien, Macarena. Yo te quiero agradecer mucho esta disposición para conversar de los trastornos alimenticios, porque la verdad que han ido, digamos, aumentando en presencia y son súper importantes que todos sepamos un poco cómo operar frente a los mismos que hacer. Por lo tanto, quiero reafirmar este agradecimiento y muchas gracias por estar el día, esta mañana con nosotros y quizás en otra oportunidad volvamos a conversar de algún tema vinculado con la psicología y la salud mental. Hoy un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ti.